Ah, gracias. Muchísimas gracias. Ah, vale. Un beso para ellos también. Ay, que es muy rico. Vamos a ver, yo, bueno, me han presentado como activista, como representante de la Fundación Gerard, que es un honor para mí, porque Gerard es el que ha ganado la sentencia, es un campeón. Y pido un aplauso para él y para todos los Gerard. He oído esta mañana, bueno, lo que he podido, algunas cosas. Me quedo, es que yo tengo diversidad funcional, aunque no me veáis. Y entonces os voy a pedir perdón, porque tengo aquí unas chuletas repartidas como puedo, ¿vale? Para intentar... Bueno, hablaban de la figura del facilitador, que me parece muy bonita. Mediador, facilitador, muy interesante. La de agitador me encanta, por eso yo soy activista. Y yo soy mosca cojonera, porque en derecho hay que ser mosca cojonera. Y a su vez también soy incendiaria de conciencias. Yo vengo a incendiar vuestras conciencias, que de alguna forma prender fuego para que os hagáis también activistas. Todos debemos ser activistas. Bueno, voy a definir un poquito a qué se dedica la Fundación Gerard, ¿vale? La Fundación Gerard es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la promoción de las personas con diversidad funcional y de sus familias, en especial en lo que se refiere a su inclusión y su autodeterminación, como pilares del proyecto vital, a través de la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida como instrumentos principales del crecimiento personal y social. La estrategia principal de la Fundación es dirigir gran parte de nuestras acciones al conjunto de la sociedad en su diversidad, entendiendo la inclusión como un valor que implica y enriquece a todas las personas. En nuestro día a día ayudamos a muchísimas familias que desean que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habría que revisar, sea una realidad en sus hijos, pero desgraciadamente la realidad es muy diferente. Intentamos intervenir en aquellos aspectos clave, en los obstáculos que impiden el ejercicio y el disfrute de dichos derechos, de forma particular con cada familia, y les acompañamos en el proceso de reclamación y reivindicación de esos derechos. Pero somos conscientes que la labor que desempeñamos es insuficiente, porque nos enfrentamos a un entramado en el que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo los dos primeros, siguen actuando en pro de un modelo médico rehabilitador. Bueno, de hecho, el fiscal de la mañana no estaba muy en desacuerdo con el modelo médico rehabilitador, a pesar de que se ha comprometido a estudiar el caso de la niña de Málaga, la niña que ha sido, pues de alguna forma ha sufrido un bullying escolar por razón de discapacidad y bueno, que es vergonzoso. No daba crédito, la verdad, el hombre, y no tenía conocimiento del caso. La sociedad en general vive ajena a todo esto. Y muchas veces mira para otro lado porque hay mucho desconocimiento y no reconocen como un problema suyo, cuando en realidad la diversidad nos afecta a todos. Todos en cualquier momento podemos tener una diversidad y la población española envejece y es una de las más envejecidas del mundo, ¿no? Entonces, esto es la consecuencia de una visión y un modelo que utiliza los tratados internacionales como como elementos puramente estéticos, de apariencia, detrás de los cuales subyacen intereses diversos, bien contrarios, a los que no se puede hacer frente si no es desde la sociedad entera y desde cada uno de los sistemas y subsistemas que la conforman. ¿Qué es lo que lleva a las familias a acudir a la justicia? Principalmente la gran dificultad por la imposibilidad de resolver el problema de forma administrativa. Hombre, yo que me dedico a esto desde hace unos años y que yo pasé un proceso judicial con mi hija, voy a decir algo que no va a gustar nada en esta universidad, pero si pudiese, no me gustaría que los abogados se dedicaran a llevar pleitos ni juicios, que se resolviera por la vía administrativa, sobre todo en casos de derechos fundamentales como es el derecho a la educación inclusiva. El incumplimiento de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos es sistemático y generalizado en todo el territorio español. La acomodación de las leyes y políticas inclusivas es muy lenta y todavía la Administración se rige por normativas que incumplen claramente con la Convención, porque bueno, está muy bien la Convención, la propia Ley de Educación también reconoce la inclusión, pero luego está el ordenamiento interno, que eso es el que, en definitiva, el que excluye y segrega a los niños. Aparte de las competencias, porque hay algo que es paradójico, ¿no? El tema de educación especial es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, ¿no? De cada comunidad, o sea que dependiendo del presupuesto que tengan, pues claro, efectivamente. Esto sucede en todos los ámbitos, pero voy a destacar el educativo por ser la base del desarrollo humano y social y por ser el contexto en el que más familias deciden acudir a la justicia por vulneración del derecho a la educación inclusiva. En el ámbito educativo se vulnera dicho derecho al derivar alumnos con diversidad funcional a centros excluyentes de educación especial, supeditando tal decisión a un dictamen técnico.
Bueno, de los dictámenes técnicos habría que hablar mucho, porque normalmente, aunque, bueno, se supone que hay garantías en el procedimiento, la mayoría de las veces esos informes simplemente es lo que decía antes Juan, ¿no? Una recogida prácticamente de los informes médicos de los hijos, de nuestros hijos en este caso. Yo puedo dar mi caso, lo que nos pasó en mi caso concreto, que fue que cuando a mi hija le echaron del colegio utilizaron el informe médico de mi hija, y no solamente eso, como no había justificación para echarla, como en el caso de Gerard, pues se basaron en su discapacidad y lo revelaron a la prensa, o sea, llegando a ese extremo, o sea que no hay ni confidencialidad, ni hay un rigor, la protección de datos, o sea, ni hay ese rigor a la hora, porque no es, o sea, tú tienes que recoger un informe, pero tienes que hacer una propuesta. O sea, tú no puedes decir, este niño no puede estar en este colegio porque tiene esto. Ya sabemos que no veo, o que no camina, o que va más lento, o lo que sea, ¿no? Igual que yo. Pero independientemente de todo eso, tiene que haber una propuesta, y ni siquiera están realizados conforme a ese procedimiento. La inclusión educativa en nuestro país no existe más que en las estadísticas, que encubren una falsa inclusión carente de los aspectos esenciales que conformarían el estándar mínimo. Por un lado, la existencia de los centros de educación especial como opción educativa, recomendada y obligada en muchos casos por la propia Administración educativa, siendo la mayor parte de ellos de carácter privado o concertado. Curioso. Y a los que se destina una parte importante del presupuesto. No existe ningún plan estatal para erradicar esos centros o para reconvertirlos, a pesar de la declaración de Salamanca del año 94, ¿no?, donde decía que los centros de educación deberían desaparecer y reconvertirse en centros de recursos para atención a la diversidad o a la inclusión. Por lo tanto, existe un interés en mantenerlos como opción a la que se obliga literalmente a muchas familias, porque hay que llenar esas plazas. Por otro lado, la dotación de recursos a los centros de educación especial priva a la escuela ordinaria de tener los recursos suficientes para proporcionar los apoyos requeridos en cada caso. El interés en mantener y promocionar los centros excluyentes ha llevado a tal precariedad en la escuela ordinaria que, como solución, la Administración está implantando y generalizando un modelo de inclusión basado en aulas específicas dentro de los centros ordinarios, que a la hora de la verdad funcionan como guetos, donde los alumnos en muchos casos están hacinados, con mínimos recursos y compartiendo aula con edades dispares, desde infantil hasta incluso los 18 años. Este modelo se está vendiendo como inclusivo, y como de la inclusión a la escasez de recursos, que, como he dicho, no es tal, ya que los recursos sí existen, engrosando el modelo de exclusión. Este modelo de aulas específicas es el responsable de que las estadísticas hablen de que en España del 60-70% de los alumnos con diversidad están en inclusión. Falso. Pero ya sabemos que los datos son eso, solamente datos, que nada nos explican sobre el fondo de la cuestión. El resto de alumnos que está en escuela ordinaria con apoyos y no está en dichas aulas específicas está supeditado a la suerte de que cada año tras año le renueven la dotación de recursos, de que estos sean los adecuados o de que no se les necesite para cubrir una plaza en un centro de educación especial. La realidad, como he explicado, es muy distinta a cómo nos la presentan, tanto a nivel personal como desde la organización a la que represento. Conocemos muy de cerca esta cuestión. Acudir a la justicia es una opción a la que no se debería llegar. Si se está utilizando esta vía es porque la situación es insostenible. No puede ser que se siga legislando y actuando sin tener a la Convención de la ONU como marco de referencia y de partida. Por ello, desde la Fundación Gerard, desde el conocimiento y la experiencia, sabemos que el problema no es la falta de recursos. Sabemos que para avanzar de forma cualitativa y no solamente cuantitativa es necesario la desaparición o reconversión de los centros de educación especial en un mínimo de tiempo posible y de forma progresiva. Sabemos que la presencia es una condición indispensable para la inclusión, puesto que ésta se hace haciéndola, y para ello hay que estar. Sabemos que también es necesario que para ello basar todo este proceso en un modelo social y sistémico, tal y como recoge la Convención, desterrando de una vez por todas el modelo médico rehabilitador y alejando del ámbito educativo los aspectos relacionados con las etiquetas diagnósticas y la salud mental. Y sabemos, por supuesto, que el enfoque debe abarcar a toda la sociedad, porque la inclusión es un derecho de todos. Es un sistema en que las relaciones entre sus miembros son múltiples y en todas las direcciones. Por tanto, es necesario también cambiar la visión reduccionista por una visión sistémica. Mientras se siga focalizando el problema en las personas con diversidad funcional, las soluciones seguirán constituyendo parches que no solo perpetúan el problema, sino que lo agravan. Es como intentar poner un coche a 200 cuando está diseñado para no sobrepasar los 150. Si realmente queremos avanzar con la Convención, es necesario cambiar el diseño, el modelo, el enfoque y la visión. En conclusión, nos encontramos en un momento crítico con una tendencia involutiva. O sea que cada vez más niños se están derivando a centros de educación especial, a pesar de que la Administración diga lo contrario, en el que se hace necesario pasar a la acción.
pisar terreno y caminar todos en la misma dirección sin mirar atrás. Hay que hacer un cambio de visión, adoptar un enfoque social y sistémico que englobe a todos, la desaparición de los centros de educación especial y fomentar la presencia de todos con todos, como condición indispensable para el éxito, en definitiva, de lo que es la inclusión. O sea que no es suficiente con teorizar, sino que también hay que pedir al mundo académico y judicial que pasen a la acción. Y bueno, quiero también un poco, porque esta tarde estaba hablando con uno de los últimos ponentes que se fue, no quiso esperar a que yo le rebatiera lo que tuve que aguantar. Y quiero decir que los comportamientos, cuando hablan de niños con necesidades educativas especiales y promueven la derivación de estos niños en los centros de educación especial, basándose en su diversidad y en sus conductas agresivas o en su condición humana, por así decirlo. Desde la Fundación Gerard podemos, desde la experiencia que tenemos tantos años trabajando con la diversidad, los comportamientos inadecuados siempre son una respuesta a un entorno desafiante que altera el equilibrio de la persona. No vienen de serie con la discapacidad. Precisamente la falta de oportunidades para desarrollarse personalmente y como seres sociales, la desmotivación y la falta de accesibilidad, entre otras, son las causas de que se produzcan esos comportamientos indeseables para algunos, que luego son utilizados como argumento para segregar a ciertas personas a entornos artificiales, como son los centros de educación especial, en los cuales todavía se agrava más si cabe. Todos los niños tienen derecho y pueden estar en un colegio ordinario o normalizado. La clave está en cómo gestionamos ese entorno, sabiendo que el problema no está en el niño, sino en el entorno. Y también, por último, quiero decir que, hablando de las leyes y de la Convención, tanto que se habla de la Convención no prohíbe la incapacitación. No, ya sé, vosotros de momento estáis aquí, pero los que estamos en las trincheras y nos encontramos con jueces, fiscales, ellos creen que es una manera de proteger, y muchísimas asociaciones de padres incluso están convencidísimos que la incapacitación es una medida de protección. Y la participación de los menores en educación, pues bueno, yo no sé si realmente es así en otros ámbitos, porque, bueno, hemos estado hablando, ¿no?, de la participación de los niños, pero es que, como ha dicho Juan, los niños no participan, pero los padres tampoco. Y yo tengo 3 hijos, diversos funcionales. Una hija tiene una diversidad etiquetada y los otros no, porque no está en su registro sanitario, pero no dejan de funcionar de manera diversa. Vaya si lo hacen. Entonces, la cuestión es que tenemos que cambiar ese enfoque, y no hablar ni de capacidad, ni de discapacidad, ni de nada, y pensar que los recursos siempre tienen que estar donde estén los niños, no los niños donde estén los recursos. Y por último, quiero decir que la vida es finita, y ya sé que todos decís, bueno, estamos avanzando, vamos a intentarlo, vamos a hacer más, pero hombre, si la vida es finita, una persona no puede debatirse toda su vida en reclamar en los diferentes ámbitos lo que es una maraña burocrática para defender los derechos humanos. Y eso es el arma tan potente que tiene la Administración. Muchísimos padres no tienen dinero siquiera para poder recurrir, porque el proceso judicial, yo no sé si lo sabéis, os han informado, nuestro compañero Nacho, pero son muy costosos. Y Juan aquí sí lo puede decir, desde los informes periciales, desde el procurador, el abogado, porque todo el mundo tiene que vivir de algo, evidentemente. Entonces, muchas veces, muchos padres no es que no quieran recurrir a la justicia, sino es que no pueden. Por no decir el tiempo, por ejemplo, en el caso de Daniel, que lleva 8 años sin ir al colegio. ¿Os imagináis un niño de este país que lleve 8 años sin ir al colegio? ¿Vosotros sabéis eso lo que supone para un ser humano, no poder formarse? Eso es durísimo. Eso es para que nos levantemos todos mañana y digamos, basta ya. Pues sí, levántate de la silla. Bueno, pues simplemente era eso, y muchísimas gracias por la invitación, Nacho, Patricia, y espero que os haya encendido un poco vuestra conciencia. Ahora, aunque estemos un poco apretados, ya sí que me subo. Sí, yo soy Patricia. Sí, gracias. Sí, es que no nos habíamos identificado antes. Me subo para moderar ahora el debate. A ver cuántas palabras vamos a tener. Bueno, por allí ya hay una.
las van planteando y vamos, si os parece, vamos contestando. Tommy. A ver, buen cierre para la jornada. Yo creo que hoy mi niña interior, creo que se ha sanado un poco. Porque, a ver, yo te voy por de pequeña, con 1 año. Me tocó. La vida es así, te ha tocado. ¿Vale? Entonces, época franquista. Estuve en hospital hasta los 4 años, no conocí a mi familia, soy del sur. Cuando llegué a mi casa, resulta que yo no sabía quién era mi madre, ni mis hermanos. Yo solo llevaba en el tranquillo llamando a mi padre, que era el único que veía, de vez en cuando. Estuve en un colegio de monjas, donde fui torturada psicológica y físicamente bastante tiempo. Yo no callaba, porque claro, ¿cómo le voy a contar a mis padres lo que yo estaba viviendo, no? Llegué a mi adolescencia y me autoagredía para no ir a ese colegio que ponía asilo Beata Mariana de Jesús, entre paréntesis, para niñas pobres. Entonces yo me autoagredía en la nariz, me rompía los aparatos para no ir al colegio, porque era insufrible. Y todo eso me lo tragaba. Llegué a la adolescencia y de pronto vi la cartilla de la Seguridad Social donde Franco me ponía María Tomasa Ojeda y entre paréntesis subnormal. Como comprenderéis, o sea, ¿qué adolescencia viví? Entonces, colegio de monjas, adolescencia fatal. ¿Sintieron vergüenza de mí? Total, escondía los bastones cuando iba a cualquier sitio. Claro, saliendo así tienes 3 opciones, o sales monja, puta o revolucionaria. También digo puta porque me he tenido que prostituir desde el arte, cuando lo he hecho para vender el producto que yo quiero hacer en escena. Ahora entiendo por qué me dedico al arte, porque el arte es cultural, el arte mueve conciencias y el arte es sanador también. Entonces, ella es la mosca cojonera. Yo le dije a Juan que me presentase como que soy un forúnculo en el culo de lo social. Porque Mónica y yo hacemos un buen tándem. O sea, es que es así. O sea, a mí de todos los sitios no es que me han echado, me he ido. Porque apesta. Me da igual, mira, aquí esta señora que estáis sentada, yo llevo 55 años tengo siendo coja, que es lo que soy, aparte de roja por dentro por fuera, como me llama ella, tengo no sé cuántos, 20.000 cosas, he vivido una separación de mujer de género maltratada, tengo una hija, soy abuela, soy artista, estoy loca y me encanta mi locura y soy diversa porque es que soy así. Y ole la madre que me parió, que se lo escondía porque me llevaba en las chabolas de Vallecas a cuesta todos los días media hora cargada conmigo, aguantando los aparatos, los bastones, para llevarme al colegio donde me maltrataban, que ella no lo sabía. Hasta que un día me encerré con 14 años y no salí del baño, hasta que la monja ya no sabía qué hacer, llamaron a mi padre y yo acojonada diciendo la que me va a caer. Y mi padre le dio una charla y me sacó de allí. Entonces, claro, cuando me separé de toda mi vivencia personal, de maltrato y tal, ¿qué hago con mi vida? Y me dediqué al teatro, que era mi sueño de pequeña. Y en el arte, como creadora, digo lo que decía Walt Whitman, que los creadores somos responsables porque emanamos de la sociedad que nos toca vivir y luego en ella volcamos el aprendizaje para que esa sociedad genere transmutación y un nuevo paradigma. Entonces esa es mi obligación. Y esta señora, que cierro con eso, que yo llevo como 55 años, cómo me llaman, cómo me etiqueto, cómo me etiquetan, cómo no sé qué, inclusión. No, ella me dijo un día, mira Tomasa, es que aquí ni nos tienen que incluir, no tienen que meter, ni es que ya pertenecemos. Y dije, anda coño Mónica, pues sí que esa es la verdad. Pero resulta que es que como ya pertenezco, es que ahora soy yo la que me quiero salir. ¿Sabes? Porque es que resulta que a mí no me gusta nada las sociedades que estamos creando. Segregadora, discriminatoria, manipuladora, vendidas, compradas, que crean guerras, que no existe el derecho humano, pero sí existe la persona con dignidad. Y mi padre, ya cierro aquí, porque era un gran amante de la cultura personal y la cultura social, me dijo un día, mira Tommy, él siempre me defendía, tú dejas a Tommy, que tiene los pies muy bien puestos y su cabeza muy amueblada, me dijo, mira, la dignidad es un camino de ida, nunca un camino de ida y vuelta. Y en la vida te tienes que comer muchos sapos, pero nunca pierdas tu dignidad. Entonces yo, como Tommy roja por dentro por fuera y tal, y llevo 2 horas meándome y no puedo ir, porque dependo de Mónica que me ayude, porque ahora tengo que hacer una performance que si queréis os acompaño y lo veis, y se supone que ese baño es accesible, y la pista es de patinaje artístico, y yo que hago teatro, monto la performance. O sea, yo estoy orgullosa porque en mi casa se creó la primera marcha en este país por los derechos de las personas con diversidad funcional, que no me gusta el término, estoy hasta el nariz de poner etiquetas, pero bueno, había que llamarlo de alguna forma. Yo soy coja, llámame lo que soy, entre otras cosas, coño. Entonces se creó en mi casa, y yo pensaba que cuando saliésemos a la calle, esto iba a cambiar. Una mierda. Juan, tengo que hablar contigo, porque como hago también la revolución tornada, resulta que es que las personas creadoras
no tenemos derechos tampoco, porque como la mayoría somos pensionistas, porque no podemos trabajar, todos los días resulta que tampoco podemos hacer el arte cobrando porque nos quitan la pensión. Cuando en este país nos roban las puertas, pensiones vitalicias y tal, y vengan las puertas giratorias. Y yo, pues me voy con escalofríos diciendo, como dice esta mujer, es que me ha encantado, me lo ha puesto muy claro también, es que me siento indefensa y me siento desprotegida por un sistema que lo que hace es machacarme más que ya marginarme. Ya está. Gracias. Hola, buenas noches. Pido disculpas por el pequeño retraso. He llegado a cerrar. Pero bueno, os felicito por lo menos por los compañeros que he escuchado. Imagino que esta jornada, este congreso internacional ha sido muy interesante. Bien, parece ser que Dios nos cría y el viento nos amontona. Yo vengo de Cartagena exclusivamente para reivindicar pues lo que se está planteando aquí, y yo tengo algunas citas. Entonces voy paseando con esto por el metro. Esto lo he colgado, lo he puesto cerca en Plaza de Cortes. Se han acercado 4 policías y bueno, me han identificado y yo he dicho, no, esto es pedagógico, esto no es político, esto no es una reivindicación. Joder, se han puesto cara de, pues eso, cara de no saber qué hacer. Porque claro, la educación en este país no es muy visible. Nuestro humilde proyecto se basa pues en un montón de cosas, en un montón de experiencias sobre todo. Vamos a ver, yo trabajaba con niños para apoyo académico y demás, interino en paro, bueno, pues ya sabes, ¿no? Ya sabéis cómo va el tema este del recorte de pelo, que es un corte al cuadrado, recorte. Con los niños aprendí mucho con chicos en secundaria y aprendí lo siguiente, de que tenía que llegar a los padres y después de los padres tenía que llegar a los tutores y después a los profesores de las materias, después al equipo orientador, a terapeutas, hasta que aprendí la lección más importante. Cada niño es el centro de un entorno de aprendizaje compartido. Mis compañeros y yo no nos gusta mucho el tema político, como está planteado, pero sí nos gusta la pedagogía que necesitamos todos, ¿vale? Una pedagogía basada simplemente, si trabajáramos un valor, la empatía, solo ese, creo que nos quitaríamos mucha jurisdicción de encima, con el respeto y con la venia, por supuesto, del compañero. Judicializamos demasiado cosas que deberían ya de estar resueltas. Y como vivimos en este estado, no sé, no es de excepción, porque siempre es excepcional, de delegar y de escaquearse, me parece muy triste que los padres, y muchos padres, hagan eso. Deberían de pedir a muchos que quieran tener hijos los mismos requisitos que piden cuando queremos adoptar. Debería de ser así. Bueno, la asociación que tenemos es muy humilde, de ámbito nacional. Yo vengo de Cartagena, mañana iré a Zaragoza, hay una ponencia allí muy interesante, y si podemos iremos a Barcelona. Y estamos cada 2 meses moviéndonos continuamente, aprendemos de la calle. Y me gustaría hacer una pregunta. Vamos a ver, tanto a Mónica como al compañero que ha hablado antes. Vamos a ver, ¿qué antecedentes hay jurídico-prácticos en este país respecto a casos de educación inclusiva, ¿no?, que se haya peleado por este tema? Vamos a hablar de fechas o de inicios, ¿vale? Y cuál ha sido su evolución. Simplemente eso. Y por lo demás, por supuesto, daros un aplauso a todos. Y muchas gracias. Bueno. No, somos diversos, no como tú. Contesta ahora si quieres. No, bueno. Si no va a haber mucho más, ¿no? También. Bueno, voy a ser breve, vale. Jurisprudencia, hombre, yo en el año 2008, a mi hija le elaboraron un dictamen que la enviaba en un centro de educación especial.
y creo que fue la primera sentencia en esos términos. Hay más sentencias de educación y por discriminación, por falta de recursos, etcétera, pero por segregación pura y dura quizás fue la primera, en el año 2008. Y bueno, la evolución ¿cómo ha sido? Pues muy positiva, porque al final gané. Primero se adoptaron las medidas cautelares y gané a pesar de que me habían acusado de abandono familiar, pero en la propia sentencia, bueno, la propia adopción de las medidas cautelares el juez lo dejó muy claro, porque es curioso, de repente los padres que recurrimos a la justicia perdemos la tutela de nuestros hijos, o sea, no estamos capacitados para cuidarlos, es paradójico. Entonces, ahí el juez, con una doctrina, bueno, yo no sé, la doctrina de Fumus Boni Iuri, yo no entiendo mucho de leyes y tal. La doctrina del buen derecho pues dio por bueno que los argumentos que poníamos encima de la mesa pues eran suficientes para que mi hija, mientras no se resolviera, pues continuara en el colegio. Y también que además que la única que tenía interés superior de mi hija, en mi caso concreto, era yo. O sea, no veía que la administración tuviese ningún interés en buscar la mejor opción para mi hija, porque detrás de todo esto también hay que decir una cosa, que ahí se me ha escapado a mí, y son los centros de educación especial. Eso es un negocio, eso es un gran negocio, es un lobby cerrado, muy potente, y están ejerciendo una presión brutal. Por eso, a pesar de la convención, a pesar de las sentencias, algunas unas mejores, otras peores, se está viendo un progresivo, incluso se están creando centros de educación especial, aquí incluso en Madrid, y se está dotando de medios y recursos a los centros de educación especial. O sea, el problema no es tanto, vamos a ver, ya que tengas el derecho, no, sino los intereses que hay detrás. Y eso sí que hay que decirlo alto y claro. O sea, porque es paradójico además, ¿por qué estos centros nunca están en el centro de las ciudades? No, pues dila. Bueno, más barato no. Todo lo contrario, hay informes que demuestran que mantener un doble sistema de educación es muchísimo 8 veces más caro que a 10. Ah, que es mucho más barato, claro, a largo plazo. Lo que pasa que, claro, no les interesa mantener estos centros. Pero mira, te voy a explicar por qué estos centros aparca niños, pues hay tanto interés en... Bueno, habrá muchos motivos que yo no voy a entrar, pero en mi caso concreto, mi hija estaba en un cole, en primaria, estuvo bien incluida con los medios, la intervención que ella necesitaba, bueno, y había pues una buena inclusión. En el paso a secundaria, pues ahí el profesorado pues no estaba mucho por la labor para que estuviese allí. Y entonces, pues aunque en un momento intenté hablar con ellos, que si siguiera con la misma línea de apoyo dentro del aula, porque ellos creen que el aula es reducto único y exclusivo de ellos, cuando el aula es un lugar y un espacio para todos y sobre todo para los niños. ¿Vale? Y entonces la cuestión fue que yo reclamé que había un personal de apoyo, que es el que necesitaba ella, como hablaban esta mañana, que hay niños que necesitan más apoyo intenso, a lo mejor durante todo el horario escolar, ¿no? Y lo negaban. Decían que no, que eso era perjudicial, que si quería estar incluida, que tenía que estar como los demás niños. Bueno, barbaridades como esas. Entonces, a pesar de mis reclamaciones, en un momento dado me llaman del colegio y me dicen: vente porque ha ocurrido un incidente, no ha ocurrido nada grave, pero queremos comentártelo, ¿no? Y entonces estaba todo el claustro reunido y me dice: es que el profesor de matemáticas quiso impartir la clase en el aula de ordenadores y se fue con todos sus compañeros y dejó a tu hija encerrada en el aula con llave, una niña que puede abrir una ventana y tirarse de cabeza. Y digo: muy interesante. Si esto ocurre en un centro de educación especial, no me entero. Contestando a... No me acuerdo tu nombre, pero bueno. Bueno,
la jurisprudencia se puede hacer mucho, sobre la jurisprudencia podemos hacer muchos estudios, pero yo diría que sí que hay un punto de inflexión de las sentencias anteriores a la Convención a las sentencias posteriores a la Convención. Que ya hay una sentencia, hay que decirlo, porque decimos que hay sentencias desafortunadas y contrarias al derecho a la educación, también las hay positivas. Por ejemplo, uno de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre de 2009, que estimó un recurso de una persona que tenía una discapacidad, era un tema de discapacidad neurológica, un tema de una beca, es un tema muy bonito, se le reconoce el derecho y aplica la Convención, o una sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2011, en un tema de que se denegaron un aula, la Generalitat Valenciana, por inactividad, un aula de comunicación y lenguaje que no estaba provista de los medios materiales, y habla de que estos niños eran con espectro autista, les hace acreedores de una respuesta de las organizaciones educativas adecuada a sus necesidades. Bueno, digamos, y luego la primera sentencia, desde luego, que interpreta la Convención, digo, la primera del Constitucional, es la de 27 de enero de 2014, que es el caso de los niños de León, del niño de Palencia, en este caso de Daniel, ¿no? Que, por cierto, esta sentencia está recurrida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no nos ha notificado todavía, ¿no? Entonces se está a la espera incluso de resolución al respecto. Esta sentencia, yo creo que, como dije, es muy interpretativa, pero al menos sienta las bases para que los jueces tengan en cuenta cuáles son los criterios de la educación inclusiva, aunque en el caso concreto denegó el amparo, en mi opinión, porque, bueno, se salió luego, digamos, la argumentación de lo que era el núcleo central argumentativo, tiene votos particulares, el fiscal apoyó el amparo. En fin, te recomiendo esta sentencia, que la leas, porque es del alto tribunal, del Tribunal Constitucional, al que yo quiero, por cierto, reivindicar aquí. Es decir, bueno, es que los que creemos en el sistema jurídico, pues creemos en los tribunales. Otra cosa es que los aceptemos y los recurramos las sentencias, ¿no? Y me hace gracia que en este país se respeten el sistema judicial que tenemos, es básico. Podremos criticar una y 100 veces, pero es el que hay. Entonces, bueno, la sentencia, evidentemente, no estoy conforme, la puedo criticar jurídicamente, doctrinalmente, e incluso recurrir, si hay recurso a hacer. Claro, lo que no podemos es el baile de este país, ¿no? El Tribunal Constitucional nos gusta cuando tal, pero, en fin, lo estamos viendo todos los días. Eso es un desastre para el país. Eso es un desastre para un país serio. La doctrina en materia de derechos humanos es la que emana del Tribunal Constitucional. No más que decir. Bueno, y hay una sentencia que es muy curiosa, que también es del Tribunal Constitucional, que es por el tema del homeschooling, de la educación en casa, que el Constitucional reconoce, por encima del derecho de los padres a decidir la educación, el modelo de educación de sus hijos, está el derecho a la socialización. O sea, que los niños que son muy negros, como los niños con diversidad funcional, no se socializan solamente entre pares, entre sus iguales, niños muy negros o con discapacidad. El resto tiene que estar en un entorno ordinario, o sea, con sus iguales, con los normales, con los capacitados, con los superdotados, o sea, es paradójico el Constitucional también, sí. Fue en Pontevedra. Sí. Y bueno, En Sevilla no fue por el acento que tiene. no. ¿Qué razón daban? Ninguna, simplemente que yo a raíz de que sucedió ese incidente, yo hice una serie de quejas a la administración, y como me vieron que era muy mosca cojonera, pues dijeron, sí, pues ahora vas a llevar, y me hicieron el dictamen, suspendiéndole la adaptación curricular, porque ella tenía una adaptación curricular muy significativa, y quiere decir que es una adaptación del currículum a aquellas cosas que ella puede hacer. Es una barbaridad suspenderla, pero es todo muy propiciado para ir redirigiendo pues esa decisión última, que es enviarlo a un centro de educación especial. Y lo más grave, que es lo último, ya sé, Patricia, que queremos irnos todos, y yo la primera, que estoy agotada, que en el tema de la protección de datos, en el caso de mi hija, cuando se revelaron los informes médicos de mi hija a la prensa, los datos que se revelaron de mi hija, que además dieron una imagen, nos tuvimos que cambiar de ciudad porque crearon una imagen muy mala, ¿no?, de nosotros. O sea, tú peleas y encima sufres el aislamiento social. Pero no solo eso, o sea, los datos que, según la Agencia de Protección de Datos, que lo tipificó como muy grave, yo después con eso recurrí al Superior de Justicia de Galicia, y bueno, básicamente y muy sencillamente para acabar, yo como hice declaraciones a los medios diciendo, pues mi hija tiene diversidad, bueno, pues mi hijo es judío, bueno, pues con eso ya le daba
a la administración ya quedaba invalidado la protección de datos, cuando la propia agencia dijo que esos datos eran de especial protección y carecían de son interés públicos. para el tema que se estaba tratando. Entonces, bueno, esa es la situación. Pues, no sé, Pontevedra ciudad, pero no, yo vivía en un pueblo pequeño de 3.000 habitantes, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, todavía no tenemos relación, ¿eh? En el pueblo, o sea... Sí, lo fue. Y muchas más secuelas, porque tiene 2 hermanos más también. Es que eso es una vulneración de derechos que supongo se denunciaría, ¿no? Para todos. O No sea estaba que la protección de los datos. yo, claro, como soy discapacitada, o sea, yo para Alejandro no puedo decidir, pero para mis otros 2 hijos sí. Que, por cierto, uno de mis hijos ahora me está reclamando que no he decidido bien, pensé que lo llevaba a un buen colegio, o sea, que los niños tienen que tener la decisión de decidir a dónde quieren ir. Bueno, no sé si hay alguna... Solo una pregunta muy clara. ¿Qué nivel de aceptación tiene en el ámbito jurídico, es decir, en las figuras de jueces, fiscales, etcétera? ¿Qué nivel de, no sé si decir aceptación, es decir, en qué medida llegan a participar o llegan a hacerse cargo de esta situación? ¿Tenéis algún dato que estás participando en esta figura que estás nueva, que creo que es nueva? Esa era una de las preguntas. ¿Qué nivel hay de aceptación por parte de la gente que está ejerciendo, pues eso, esa figura, ¿no? De, al fin y al cabo, dictaminar. Y otra cosita que quería preguntar. ¿Todo esto que habéis planteado es algo que ya está en marcha o es un proyecto? Es algo que está en marcha. Y en el caso de la propuesta de la organización para la que trabajas, es algo que ya está en marcha. Sí, llevamos desde el 2010 Desde 2010. atendiendo a víctimas. En la actualidad atendemos una media de 12 casos mensuales. Respecto a la aceptación que está teniendo la figura del facilitador en los diferentes recursos policiales y judiciales, pues es muy variopinta. En el 2012 lanzamos una guía de intervención policial para todos los guardias civiles de este santo país y para ellos, bueno, pues ya queda recogido cómo se debe proceder, entonces ellos tienen un nivel de aceptación del facilitador mucho mayor. Y en agentes judiciales, pues va a depender de la sensibilidad de cada juez, ¿no? Nos hemos encontrado jueces que nos han dicho, por supuesto, me quedo en vuestras manos para que hagáis la intervención, y otros jueces que, palabras textuales, me vas a decir tú si yo le puedo preguntar al tonto si le han violado el culo o no le han violado el culo. Entonces, bueno, pues disparidad. Pero ya te digo que en el último año es creciente el número de juzgados que nos solicitan a nosotros directamente la preconstitución de la prueba. Es decir, yo lo valoro como un proceso positivo. Gracias. Bueno, pues cerramos aquí esta mesa. Nacho quiere decir unas palabras breves para despedirnos. No, yo de nuevo nada, agradezco de nuevo a todos los componentes de la mesa, no por haber venido, por haber tenido la deferencia de venir y después darnos sus planteamientos. Y nada, yo sé que en el programa venía clausura y estaba yo de media hora, pero no se preocupen que no lo voy a hacer porque ya en la hora que es hemos pasado, no mucho, al final eran las 7 de la tarde cuando estaba previsto y son las 7:22. Nos hemos adaptado. Yo creo que ha sido una jornada, bueno, no soy yo el que lo tengo que decir, pero me parece que bastante interesante, en la que ha habido opiniones de muy diferentes ámbitos y que nos hacen reflexionar. Entonces llegar ahora yo aquí y decir las conclusiones es absurdo. Cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no? Y eso es un poco lo interesante. Lo que sí quiero, porque ya he ido agradeciendo a todos los de la mesa, pero lo que sí quiero agradeceros es al público asistente, ¿no? Yo creo que gracias por haber venido. Sin vosotros esto tampoco tiene ningún sentido. Gracias por haber participado, ¿no? Habéis sido, ¿no?, bastante participativos, bastante motivadores también para que esto funcione bien. Así que os lo agradezco también, ¿no? Y nada más. Nos vemos en otra. Muchas gracias a todos. Gracias.